Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles, qué gusto reencontrarnos nuevamente a través de estos medios que el Señor ha dispuesto para la edificación de su iglesia. Agradecemos al Señor la posibilidad de ser expuestos a su palabra, ¿verdad? El Señor nos dice que debemos ser agradecidos en todo y Él nos brinda de su amor, nos brinda de su conocimiento, pero también la corrección para nuestras vidas, saludables para nosotros, para que le glorifiquemos, para que anunciemos sus virtudes a un mundo, hermano, que está necesitado de conocer la paz de nuestro buen Dios, el amor, la gracia de nuestro Señor. Y es en esa gracia que nos amparamos y el día de hoy vamos a estar compartiendo su palabra. Te invito a que podamos estar atentos en una actitud de reverencia y podamos disfrutar el consejo único, inigualable y siempre suficiente de la poderosa palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a seguir avanzando con nuestro estudio sistemático, continuo del Evangelio de Marcos. Y ya estamos comenzando el capítulo 15 y el día de hoy vamos a estar viendo en el capítulo 15, entre los versículos 1 al 15. Marcos capítulo 15, entre los versículos 1 al 15. Y el título para el día de hoy es Firmes por su gracia. Así es, firme por su gracia. Exposición número 69 del Evangelio de Marcos. Y te invito a que podamos dar lectura al texto bíblico en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido un homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Volvieron a dar voces: ¡crucifícale! Pilato les decía: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de venir ante ti, ser expuestos a tu palabra. Padre, pedimos que en tu gracia, en tu misericordia, hables a nuestras vidas, que ilumines los ojos de nuestro entendimiento para que tu Espíritu Santo, Señor, nos transmita tus verdades y estas verdades, Señor, hagan vida en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad y podamos adorarte. Gracias, Padre, una vez más por el consejo pronto y oportuno de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Firmes por su gracia, es lo que estamos viendo el día de hoy. Hermanos, firmes por su gracia. Y la gracia del Señor
Es un término que utilizamos muy a menudo en nuestras iglesias, ¿verdad? Y la gracia, hermano, es el recurso que influye en nuestro corazón para responder a Dios, para responder a las demandas de reflejarle, de anunciar sus virtudes a todo el mundo. Hermano, pero es imposible que nosotros podamos sostener una obediencia y un servicio constante a Dios sin que su gracia esté sosteniéndonos. Y aunque tratemos, hermanos, sus demandas son tan altas y nuestra inconsistencia es alta también. Es por eso, hermano, que las Escrituras vez tras vez nos llaman a estar siempre poniendo nuestra confianza en su gracia que es sobre nosotros. A mí me gusta, hermano, cómo las Escrituras nos hablan de la gracia del Señor. El autor de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, nos insta y nos dice que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia de Dios para alcanzar dos cosas: misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entrando confiadamente podemos hallar gracia. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. El apóstol Pablo, afligido y no sabía cómo enfrentar esta situación que estaba viviendo, este aguijón en su carne, el Señor Jesucristo le responde: bástate de mi gracia, bástate de mi gracia. El apóstol Pedro, hablándole a una iglesia que estaba perseguida, les dice que el Dios de toda gracia, Él les iba a perfeccionar, les iba a afirmar, les iba a fortalecer y les iba a establecer. Primera de Pedro 5:10. El Dios de toda gracia. Y el apóstol Pablo, hablando a los corintios, reconociendo quién él era, le dice allá en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, hermano, la gracia de Dios que nos es dada por medio del Espíritu Santo, y por la gracia de Dios, nosotros podemos ser sostenidos para ofrecer una adoración, una ofrenda constante a Dios, una ofrenda santa a Dios. Es la gracia del Señor la que nos sostiene. Dios ha provisto de su gracia para que podamos responder a sus demandas y podamos sostenerlas con el tiempo. Hermanos, si tú y yo no echamos mano a la gracia, al poder de Dios, es imposible que podamos responder y sostener una adoración constante al Señor. El día de hoy vamos a ver el ejemplo de Jesucristo y cómo Él se mantuvo firme en obediencia al Padre y cómo Él hizo para no desviar su vista de la cruz. Y la contrastaremos con el corazón inconstante de aquellos que le rodearon, aquellos que transitaron por veredas alejadas a la voluntad de Dios, veredas que muchas veces a ti y a mí no nos son extrañas. Sin embargo, recordaremos además que solamente sostenidos de la gracia suficiente de nuestro buen Dios podemos vencer las adversidades y que son certezas para nuestra vida. Adversidades que se levantan en contra nuestra, nos estorban y nos distraen de darle la gloria a Él, pero solamente la gracia, la certeza de la gracia del Señor en nosotros nos hace estar firmes, todo solo por su gracia. Te invito entonces a que con reverencia podamos estar atentos al consejo de la palabra del Señor. Y esta es la proposición para esta exposición. Aquel que está en Cristo recurre a la gracia de Dios y es sostenido por ella. ¡Ja! Maravilloso, ¿no? Aquel que está en Cristo recurre a la gracia de Dios y es sostenido por ella. Primero que todo, para obedecer con firmeza.
Entre los versículos 1 al 5, encontramos que dice, muy de mañana, y habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio. Hermanos, recordemos que en la noche anterior, el Sanedrín le había sentenciado a Jesús. El sumo sacerdote le había preguntado si él era el Hijo de Dios y Jesucristo respondió, yo soy. Y todos los religiosos acordaron entonces a matarle. Y esa misma mañana, temprano, hubo un segundo concilio y Lucas 22, 66 en adelante lo relata. En ese concilio, allí confirmaron su decisión y muy de mañana ataron al Señor Jesucristo y lo llevaron a Pilato. Si bien es cierto, los religiosos acordaron matarle, pero ellos no tenían el poder judicial, el poder político, el poder civil para ejecutar una sentencia capital. Entonces, por eso ellos acudieron a Pilato. Pilato es una figura que la conocemos muy bien, ¿verdad? La conocemos porque se lavó las manos, Pilato. Pero Pilato, déjame señalarte que era el procurador romano de Samaria y de Judea. Y los historiadores como Filo nos dicen que tenía un carácter inflexible, era falto de misericordia y era muy obstinado. Pilato, hermano, no tenía buena relación con los judíos, porque al parecer ellos le causaban mucho problema y al parecer incluso se deleitaba Pilato ofendiéndoles. Por los evangelios, por otro lado, entendemos que Pilato era orgulloso y era cruel. Y allí estaba el Señor Jesucristo atado como un prisionero. Y hermanos, al imaginarte al Señor Jesucristo allí atado frente a Pilato, se produce esta gran paradoja, porque Él fue atado para que los hombres fuésemos liberados. Para comprender bien este relato, hermanos, debemos ayudarnos con los otros evangelios. Los judíos manifestaron claramente el deseo de matar a Jesús, de asesinarlo. Pero no era llegar y asesinar a una persona. Las personas estaban sujetas a derechos, sobre todo en la legislatura romana. Por lo tanto, Pilato le pregunta por las acusaciones en contra de Jesucristo y ellos lo acusaron de revolucionario, de sedicioso y de ser una persona que era políticamente peligrosa. Esa fue la acusación. Si bien es cierto, y habíamos visto que anteriormente los judíos habían llegado a la conclusión de blasfemia, pero eso a Pilato no le interesaba y cambiaron su discurso, su acusación, haciéndole una acusación política. Ellos lo acusaron además de que Jesucristo prohibía dar tributo a César y Lucas 23:2 nos dice lo siguiente. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que el mismo es el Cristo, un rey. Entonces, volvemos al versículo 2 de Marcos. Por esta razón, Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesucristo le responde, tú lo dices, o tal como tú lo dices. Y enseguida en el versículo 3 nos dice que muchos principales sacerdotes comenzaron a acusarle. Pero él, Jesucristo, nada les dijo. Versículo 4 dice, otra vez preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Jesucristo nada dijo, Jesucristo nada respondió. Y hermanos, no era un silencio de defensa. El silencio del Señor Jesucristo era un silencio de completa obediencia, de sumisión a la soberanía que su Padre le había encomendado. Como dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca.
4 veces, hermanos, Jesucristo mantuvo silencio. Primero con Caifás, luego con Pilato, luego con Herodes y finalmente con Pilato nuevamente. Y en cada una de estas oportunidades, los silencios de Jesús hablaron mucho más fuerte que sus palabras. E incluso con su silencio, Jesús dio testimonio de su Padre. El evangelista Marcos acá nos dice en el versículo 5 que Pilato se maravilló al ver a Jesucristo. Muchas veces vimos a las multitudes maravillarse por las palabras, por la enseñanza de Jesús. Ahora vemos a Pilato maravillarse del silencio de Jesús. Todos ellos se maravillaron, pero no le siguieron. Hermanos, los creyentes debemos mirarnos en el espejo del Señor Jesucristo entonces. El Señor Jesús, quien otra vez, bajo toda circunstancia, no dejó de dar testimonio del Padre. Oh, hermanos, es increíble ver la fidelidad y la obediencia, como Él la demostró en el silencio, con mansedumbre, aceptando la voluntad del Padre. Y esto maravilló, dio testimonio a Pilato. Al igual que en el mensaje anterior que nos hablaba de ser fieles, debemos estar revisando nuestra fidelidad al Señor entonces. Así como Jesucristo, revisemos si en nuestras circunstancias adversas le estamos siendo fiel, si con mansedumbre el reconocimiento a su sabiduría, incluso en los peores momentos, es lo que nosotros evidenciamos. Porque hay veces, hermanos, que cuestionamos a Dios, que nos parecen injustas las cosas que nos suceden. Y nos olvidamos de reconocer la gracia que nos está sosteniendo, que nos fortalece. Y no reconocemos el propósito sabio que Dios tiene para nosotros. Fortalecernos y hacernos más a la imagen de su Hijo a través de las circunstancias. Y por otro lado, hermanos, no debemos confundir emocionarnos, maravillarnos, estar atentos. No confundamos eso con seguir a Cristo. Como las multitudes, hermanos, o Pilato incluso, muchas veces nosotros podemos a menudo emocionarnos, entusiasmarnos, pero eso no es signo de fe, eso no es signo de confianza en Cristo. Porque, hermanos, siendo sinceros, no son pocas las veces en que luego de haber visto y comprobado la ayuda, la provisión de nuestro Dios, muchas veces nos hemos entusiasmado, nos hemos comprometido con Él, pero al poco andar nuestra vida volvió a ser la misma. Lejos de la adoración constante, continua y santa, volvemos a centrarnos en nosotros mismos. Hermanos, Jesucristo sigue demandando que le sigamos, que dejemos como los discípulos dejaron sus redes y vayamos con Él, tras Él, tal como los discípulos lo hicieron. Mira el ejemplo de Cristo entonces, hermano, quien nunca dejó de mirar la cruz en medio incluso de sus peores circunstancias. La carta a los Corintios, 1 Corintios 15, 58, nos dice lo siguiente. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y tú me puedes decir, pero pastor, a mí me cuesta, no me es fácil estar firme, no me es fácil ser constante. Te tengo que recordar que es la gracia del Señor la que nos sostiene. Primera de Tesalonicenses 3:3 nos dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y mira lo que dice el versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Oh, hermanos, porque aquel que está en Cristo recurre a la gracia de Dios y es sostenido por ella.
para obedecer con firmeza, pero también, hermanos, para responder con sabiduría. Versículos 6 al 11. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Al parecer, hermano, en la fiesta de la Pascua, Pilato soltaba a un preso, conmemorando así la liberación y recordando la liberación de Israel de Egipto. Y como podemos ver aquí, en el versículo 7, había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Marcos describe y enfatiza que Barrabás era un rebelde, un homicida. Mateo le llama que era un preso famoso y Juan le llama que era un ladrón. Versículo 8 en adelante, la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho, porque la multitud no se dejó esperar y comenzaron a demandar que uno de los presos fuera liberado. Pilato les preguntó si querían que Jesús, el rey de los judíos, fuese quien él soltase. A todas luces, hermanos, Pilato no quería tener nada que ver con la sentencia de Jesús, ni mucho menos hacerle el favor a los judíos. Por eso se dirige a toda la multitud. Porque además, como dice el versículo 10, él conocía que por envidia le habían entregado. Envidia, eso era lo que él conocía, que sentían los religiosos hacia Jesús. La envidia que es aquel disgusto que aparece cuando uno ve lo que otro tiene, pero uno no desea que el otro tenga. Uno ve a la otra persona teniendo algo y uno no quiere que esta persona lo tenga. Esa es la envidia. Y por supuesto, los religiosos envidiaban a Jesús por su popularidad, por la cantidad de seguidores y por el poder que tenía de hacer milagros, por su enseñanza excelente con la cual todos quedaban admirados. Otra muestra más de la exaltación de Jesucristo respecto a los hombres aquí en la tierra. Hermanos, los religiosos incitaron, sin embargo, a esa multitud para que pidiesen que Barrabás fuese liberado. Escúchame lo siguiente, porque aquí hay una trágica ironía en esta amnistía que fue aplicada por Pilato. Porque un culpable asesino fue liberado y en su lugar el inocente Hijo de Dios es condenado a muerte. Hermano, no es difícil ver este intercambio de prisioneros, ¿no? Aquella expiación sustitutoria de la que Romanos 5:8 nos habla. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Glorioso intercambio, como dice aquella alabanza, ¿verdad? Cristo muriendo por los pecadores. Y aquí en el ejemplo de Barrabás lo vemos concretamente ejemplificado. Hermanos, mira la elección que hicieron estas personas. Mira lo que su corazón los llevó a elegir, a inclinarse. Nosotros los creyentes debiéramos estar siempre poniendo atención cuál es el fondo de nuestras elecciones. Porque muchas veces motivados por distintas circunstancias o por distintas razones, tal como la multitud, hay veces que preferimos elegir no a Jesús, no la gloria de Dios, sino aquello de lo cual no es digno, aquello que está corrompido, aquello opuesto al Señor, eso hay veces que elegimos. Hermanos, y dejarse llevar por el propio razonamiento nos aleja del centro de nuestra adoración a Dios, hasta que incluso podemos decidir cuál incrédulos, sin la sabiduría del Señor. Él te ha llamado, hermano, hace rato te está haciendo un llamado a tu vida, a que le sirvas, a que dejes todo por Él. ¿Y qué has elegido? Me gustan mucho las palabras
de Pablo a Tito, allá en el capítulo 3, versículo 3 en adelante. Y porque hace un contraste el apóstol y le dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Mira el diagnóstico que éramos antes. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y en el versículo 8 añade diciendo, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En aquellas cosas, habiendo sido transformados por la gracia del Señor, habiendo sido renovados por el Espíritu Santo, habiendo adquirido una nueva naturaleza, entonces ya no nos ocupamos de aquellas cosas pasadas, sino de estas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y en Cristo tenemos la certeza que nos da el poder para caminar en ella. Por tanto, hermanos, analicemos bien cuáles son nuestras elecciones. ¿Qué cosas estás eligiendo hoy día? Y que como creyentes, como hijos de Dios, estemos optando para conducirnos tal y como corresponde de aquellos que han sido salvados, de aquellos que han sido justificados, transformados y provistos de toda gracia y sabiduría. Y si así hacemos, hermanos, guiados y sostenidos por el Espíritu Santo, quien a través de su palabra nos instruye, podremos honrar a Dios, dar testimonio de Él y ser bienaventurados, dichosos, felices en Él. Porque aquel que está en Cristo, hermano, recurre a la gracia de Dios y es sostenido por ella para obedecer con firmeza y para responder con sabiduría. Pero también recurrimos a la gracia del Señor y ella nos sostiene para servir con libertad. Versículos 12 al 15. Hermanos, la presión popular fue tan fuerte. Pilato dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces y a decir, crucifícale, crucifícale. Ellos comenzaron a clamar, las personas que estaban allí comenzaron a pedir que Jesucristo fuera crucificado. Y hermanos, Pilato no aguantó esta presión. Él no estuvo dispuesto a ir contra la corriente. Él no quiso meterse en problemas. Él hizo lo que los religiosos en el templo no estuvieron dispuestos a hacer, ¿recuerdan, no? Ellos querían echar mano a Jesús en el templo, pero al ver que toda la multitud, la gente en el templo estaba asombrado de Jesús, no quisieron ir en contra de la corriente. Bueno, ahora Pilato estaba sucumbiendo. Él que se suponía que tenía todo el poder, él comienza a dudar y comenzaba a ser influido por la presión con que la gente gritaba, crucifícale, crucifícale. Todos, hermanos, comenzaron a pedir la crucifixión. Esa misma crucifixión que el Señor Jesucristo había predicho semanas antes y que sus discípulos habían negado a creer. Bueno, ahora ya era una realidad. ¿Cómo es posible entonces, hermano, que la multitud que lo aclamaba el domingo recién pasado, que lo escuchaba atento el martes en el templo, el viernes estaba toda unida gritando y pidiendo crucifixión? ¿Una muerte de la peor forma de todas? Bueno, hermano, la razón y la respuesta es que la inestabilidad del corazón, las percepciones, los sentimientos de las personas cambian constantemente, son influibles y sucumben ante las presiones.
Porque además, hermano, esto no era nuevo para los judíos ni para los religiosos, y lo que estaba viviendo Jesús era ampliamente conocido desde el Génesis, a través de los salmos, los profetas, todos hablaron y dieron testimonio del Señor Jesucristo. Pero las personas que estaban allí no reconocieron ello y más fuerte gritaban, crucifícale. Con más intensidad ese grito se escuchó. Versículo 14, Pilato les pregunta, pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos seguían gritando, crucifícale. Hermano, este cuadro final nos presenta y nos muestra la decadencia, la miseria de aquel que gobernaba sin gobernar. Pilato, que había comenzado pidiendo amnistía para Jesús, termina ahora refugiándose en esta amnistía, refugiándose, buscando su propio bienestar. Versículo 15 dice, Pilato queriendo satisfacer al pueblo, sucumbió ante la presión y la amenaza de la multitud. Él, Pilato, que era el soberano gobernante de Samaria y de Judea, parecía allí sin poder, sometiéndose al clamor. Allí débil estaba Pilato, sin voz, tenía que amoldarse a lo que otros decían. Pilato pasó a ser preso de las convicciones de otros. Sin embargo, Jesús, el prisionero silente, firme a sus convicciones, no se dejó influir por nadie. Él fue verdaderamente libre para elegir. El libro de Mateo nos dice que Pilato, al ver que nada conseguía, y más bien estaba haciendo o incitando o se estaba iniciando un desorden, entonces Pilato tomó agua, se lavó las manos y dijo, inocente soy de la sangre de este hombre. Si ven las preguntas que aquí le hace Pilato, a mí, hermanos, me conmueven. Porque él trata de interceder por Jesús. Pregunta por qué mal ha hecho este hombre. Y a través de esa pregunta de Pilato suenan claros, hermanos. Es como que si el mismo Padre estuviese declarando a su justo e inocente Hijo. ¿Cómo Dios pudo permitir esto? ¿Cómo el Padre entonces puede permitir esta escena? Isaías 53, 6 y 8 nos da la respuesta. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Finalmente, hermano, el clamor popular que apresó la libertad que supuestamente tenía el gobernador, ante la evidencia de la inocencia de Jesús, ese clamor pudo más. Sus propios intereses de Pilato pudieron más, su propio miedo, y soltó a Barrabás y entregó al Salvador del mundo para primero ser flagelado y luego colgado en el madero. Hermanos, el consuelo para el creyente, para ti y para mí, es tener la certeza de que Dios dirigió todo, que Jesucristo experimentó un sufrimiento no solo intenso, sino que también vicario. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Por eso, por la muerte sustitutoria, porque Cristo murió en tu lugar, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma y por extensión a todos los creyentes, capítulo 8 de Romanos, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hermano Pilato quiso evadir a Jesús, quiso no ser responsable de esto, pero no pudo hacerlo. Nosotros jamás podremos evadir a nuestro Maestro tampoco.
Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de considerar a Jesucristo otra vez en tu vida, que murió por ti en tu lugar. Silente, no dijo ninguna palabra y no quitó sus ojos de la cruz para morir por ti, para darte vida y vida en abundancia. Sí, yo te entiendo, hermano, porque también soy preso de las presiones. Y hacen dudar nuestro corazón, porque hay posibilidades. Responder en arrepentimiento por un lado o hacer lo que nosotros queremos. ¿Cuál está siendo tu decisión constante? Confiando en la certeza que Cristo te da, llevando tu vida en arrepentimiento, sosteniéndote de la gracia del Señor para adorarle. ¿Estás siendo libre para adorar a Dios entonces? ¿O eres preso de la influencia de otros, de tu propia influencia? ¿Estás siguiendo fiel al Señor día a día, allí en tu cotidianidad? ¿O estás siendo de ánimo doble, inconstante, preso y sin libertad? Mira tu vida entonces. ¿Eres libre? ¿O todavía estás siendo llevado cautivo, preso por la influencia de otros, por tu propia influencia, por tu carne que no te deja y no te da la libertad con la que Cristo te compró? ¿Cuál es tu certeza? ¿Cuál es tu verdad? ¿Estás identificando cuál es la realidad en tu vida? Yo te quiero compartir un par de certezas, porque sí, los creyentes caemos en pecado. Y como dice el apóstol Pablo allí en Romanos 7:22, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Te pasa eso? Esa es una certeza, siempre nos sucede, constantemente. Pero te quiero compartir otra certeza que es una esperanza. Porque la obra vicaria de Jesucristo en tu lugar te libertó de aquel pecado y ya no estás bajo condenación. Y Romanos 8:2, delante leíamos el 8:1, ahora el 8:2, mira lo que dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres, una certeza. Por eso el apóstol Pablo le decía a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Concluyo con lo siguiente, querido hermano, porque adorar a Dios en espíritu y verdad tiene relación con cómo nosotros podemos reflejar la imagen de Dios a todos. Y esto solamente es posible cuando obedecemos, servimos y respondemos a Dios de manera constante y sostenida de acuerdo a sus palabras. Sin embargo, sus demandas son tan altas que no podemos sostener esta obediencia, este servicio, estas respuestas constantes por mucho tiempo. A veces nos asombramos, ¿sí? Como Pilato, como la multitud. A veces vienen buenas intenciones, buenas motivaciones nuestras para adorarle, pero no se sostienen en el tiempo. Es entonces que debemos tener la certeza de que Dios lo hizo todo perfecto y que mientras estamos aquí en la tierra, su gracia está sosteniéndonos para poder servirle, para poder responder a sus demandas, para poder obedecerle. Él no nos dejó solos, Él no nos desamparó. ¿Cómo has tratado de adorar a Dios hasta acá? ¿Es su gracia a la que constantemente estás recurriendo? Hermano, el ejemplo de Cristo, el ejemplo del siervo sufriente es claro y nos dice que nunca somos nosotros, sino que es Él sosteniéndonos, firmes solo por su gracia. Qué buena noticia entonces, hermano, a la que tú y yo podemos echar mano en cada instante. Porque aquel que está en Cristo
recurre a la gracia de Dios y es sostenido por ella, para obedecer con firmeza, para responder con sabiduría y para servir con libertad. Oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, gracias por el privilegio de ser expuesto a tu palabra. Gracias porque ella nos habla tus verdades, nos muestra tus virtudes, nos muestra tus demandas, pero Padre, cuán amoroso eres que también nos llenas y nos muestras tus certezas y tus promesas para nuestra vida. Gracias Padre porque la gracia tuya sosteniéndonos no es una promesa del futuro, es una certeza que aquellos que estamos en Cristo podemos echar manos y estar seguros de que tú nos sostienes. Padre, permítenos responder, servirte, obedecerte, sostenidos de ti, de que tu gracia abundante y suficiente está moldeando nuestro carácter para poder dar testimonio de ti, incluso en nuestros peores momentos. Te bendecimos y te glorificamos. Y gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te agradezco, querido hermano, por este tiempo que has invertido en el reino de Dios, siendo expuesto a su palabra. Y te invito a que puedas estar constantemente siendo expuesta para ello. Nuestra iglesia tiene distintas estructuras de cuidado. Una de ellas es la exposición pública, a través de la exposición bíblica y también a través del estudio bíblico. El día martes estamos estudiando Romanos. Te invito a que puedas estar poniendo tu mente y echando mano a las certezas, a las promesas, a las demandas y a las virtudes que el Señor nos enseña a través de su palabra. Los grupos pequeños, hermanos, son parte importante en donde el cuerpo de Cristo se anima, se exhorta, se amonesta, se consuela y la gracia del Señor nos sostiene a través de su iglesia. Las reflexiones van a ser enviadas puntualmente para que puedas complementar tu meditación bíblica y tus tiempos de oración. Hermanos, oremos los unos por los otros, animémonos y la gracia abundante de nuestro Dios sigue sosteniendo. Que el Señor te bendiga. Solo para el Señor es la gloria.